hasta ahora, de alguna manera, he abordado con ustedes lo que dicen los tratados internacionales, cómo relacionamos el Estado y Derecho, cómo se han creado todas estas normas tan profusas, inmediatas y oportunas de parte del Estado, pero también hay que hablar de asuntos que se están cuestionando en el sistema educativo. No podemos dejar de hablar de temas que están de alguna manera entorpeciendo la normal marcha de las instituciones educativas, las ofertas educativas y cómo el Estado dentro de todo esto está mirando y está construyendo la normatividad. Fíjese, a nosotros nos parece de vital importancia, relacionado además con el principio de legalidad de lo que hemos hablado, lo que manda la Constitución, y además lo hemos dicho también en escenarios como el mismo Congreso de la República, donde se construyen proyectos de ley populistas que no respetan pues el principio de legalidad, no respetan la Constitución y las leyes, no respetan el Estado de Derecho. ¿Qué pasa en el sector educativo? Fíjese, recién hace un mes aproximadamente, es decir, en agosto, probablemente comienzo de agosto del año 2020, recién se pudo construir, recién se ha podido regular, lo dejamos allí todavía para poder concluir, regular lo que es en el caso de la SUNEDU, incorporar en lo que es el proceso más importante, el proceso sobre el cual existe la SUNEDU, el proceso que fundamenta la existencia de la SUNEDU y que justifica la creación de todo ese aparato, que es el licenciamiento para verificar las condiciones básicas de calidad de las universidades, ha estado desde que se creó y desde que pasaron los procesos hasta agosto de ese año sin un TUPA que tuviese y que incorporase el proceso más importante, que es el proceso de licenciamiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo señalamos? Lo señalamos porque la ley del procedimiento administrativo general señala con toda claridad que todos los procesos administrativos que regula el Estado tienen que estar incorporados y compendiados y además debidamente normados en un TUPA. Y lamentablemente la SUNEDU no la ha tenido durante todo este tiempo. Y la ley señala que esta obligatoriedad es tal que no se le pueden exigir a los administrados que cumplan con procedimientos que no están incorporados en el TUPA. Hasta se hablan de sanciones a los responsables que no han construido el TUPA. Pero al margen de las sanciones, el problema, el grave problema, por eso que es un tema primario, el grave problema es que aquellas universidades que han sido denegadas y que han hecho un proceso en tiempos en que no ha habido un TUPA que incorporase el proceso de licenciamiento en el TUPA de la SUNEDU, pueden tocar las puertas del Poder Judicial e intentar regresar por la puerta falsa al sistema universitario. ¿Por qué? Porque no hubo la diligencia debida de construir un TUPA que pudiese permitir a todo el sistema universitario a tenerlo allí compendiado y darle validez, legalidad, principio de legalidad a todo este proceso de licenciamiento universitario. En el caso del silencio administrativo en educación, me quedan ya pocos minutos, voy a correr un poquito, efectivamente también ocurre algo parecido. Fíjense, el silencio administrativo también está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es un silencio administrativo excepcional. Lo correcto es que se aplique un silencio administrativo negativo de manera extraordinaria, de manera excepcional. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las cosas dice que si la administración, frente a un pedido, a una solicitud de una institución educativa, no responde, esa no respuesta obedece a una inacción de la administración. La inacción de la administración no puede generar una respuesta ficta negativa al administrado. Tiene que ser positiva. Por eso que el silencio administrativo negativo es excepcional. Oiga, pero la norma dice de que hay casos como salud, hay casos como seguridad nacional, en que tiene que aplicarse el silencio negativo. Y probablemente educación, por su importancia, deba estar comprendida en esa excepción. Yo convengo en que eso tiene que hacerse de esa manera, pero no puede hacerse sin violar la ley, sin transgredirla. Lo que tiene que hacerse es corrigiendo aquella norma en la que no incorpora la educación dentro del silencio negativo, no la incorpora, y por tanto, como nos interesa incorporarla para que se proteja al sistema educativo y no ingresen
al sistema, instituciones, sin que haya un pronunciamiento expreso, una revisión expresa, estamos completamente de acuerdo, pero tiene que corregirse. La manera en que se aborda eso es corrigiendo la norma y no imponiendo un silencio negativo que lo que hace es transgredir lo que ya está instalado en el sistema de educación. Con el siguiente punto, por favor, vamos a poder apreciar también otro tema. El tema es un tema de mucha preocupación. El CINEASI, nuestro sistema de acreditación de la calidad, parte del sistema de aseguramiento de la calidad. Fíjense, son 6 años, casi 6 años y medio, desde que se dio la ley universitaria y dispuso que se reorganice el sistema de acreditación, que preexistía al de licenciamiento del año 2006, y donde ya habían acreditaciones, y que apunta a la mejora de la calidad. No apunta a condiciones básicas, apunta a la mejora de la calidad, apunta a instalar el hábito de mejorar todo el tiempo, que las instituciones mejoren. Este tema ha estado prácticamente abandonado por el Estado. Prácticamente abandonado por el Estado. Se le dio tal importancia al licenciamiento que se quedó de lado, se relegó, se menospreció, se desdeñó el sistema de acreditación de la calidad educativa. Por tanto, tenemos a un CINEASI que, a pesar de los esfuerzos de su consejo directivo, ha quedado prácticamente relegado, y ahora con una mayor preocupación, y debo decirlo con toda claridad, una mayor preocupación. Resulta que ahora el Ministerio de Educación quiere proponer un cambio en el CINEASI, en la presidencia del CINEASI. Pero ¿cómo lo quiere proponer? La propuesta en sí, lo que puede hacer el Ministerio de Educación es perfectamente válido. Otra vez las formas, otra vez los procedimientos, otra vez el principio de legalidad. Quiere cambiar a la presidencia del CINEASI, cambiando, designando, eligiendo a un presidente del COSU CINEASI. El COSU CINEASI era el Consejo Superior en la ley anterior del CINEASI, que presidía los órganos operadores. Ustedes se acuerdan del EPEBA, del CONEASIS y del CONEAU. Los presidentes de cada uno conformaban el Consejo Superior del COSU CINEASI. Eso no existe más. Ha sido derogado por la propia ley universitaria. Lean la ley universitaria en la parte que habla del CINEASI, de su organización, y van a ver que esa norma se derogó. No existe más el COSU CINEASI. Sin embargo, quieren a través de ese mecanismo que existía en ese momento, elegir a un presidente de un órgano que no existe. Y con eso, asumir la presidencia del Consejo ad hoc, que es el que está existiendo, para ver cuál es el futuro y la manera en que se va a conducir en adelante este sistema de acreditación. Señores, lo que hay que hacer es sacar la ley, reorganizar la ley. Si hay que poner un nuevo organismo, que se coloque un nuevo organismo, pero no vayamos por caminos que no están dentro de la estructura legal. Otra vez, reitero, principio de legalidad. Pasamos al siguiente punto, por favor, el número 4, te ruego, ya acabando. Y bueno, señalar pues, que hay proceso de licenciamiento con exigencias fuera de los marcos regulatorios establecidos, criterios cambiantes y por supuesto errores de la propia autoridad. Y aquí nuevamente una mirada que desdeña las formas. Existen resoluciones y aquí entran varios viceministros que han estado en el Ministerio de Educación, resoluciones viceministeriales con las cuales se extendieron resoluciones, aprobando licenciamientos o ampliaciones de licenciamientos, resoluciones viceministeriales que luego han sido cuestionadas por la actual gestión, aludiendo que se tratan de temas que no son de competencia del viceministerio y por tanto no debieron utilizarse resoluciones viceministeriales, que eso es competencia, aprobar un licenciamiento, desestimar un licenciamiento, es competencia del propio ministro. Por tanto, es el ministro que concentra esa facultad y tiene que darse a través de una resolución ministerial. Entonces, como el propio Estado se equivocó y le otorgó facultades en su momento al viceministro para que otorgue a través de resoluciones viceministeriales, licenciamientos o ampliaciones de licenciamiento, pues simplemente anulan esas resoluciones y en lugar de corregir, lo que hacen es, por error propio del Estado, afectar el derecho de las instituciones privadas que lo que quieren es aumentar la oferta educativa ahora en plena pandemia. ¿Cuál es el mensaje que se da al sistema educativo? Es que en plena pandemia no puede haber oferta y se restringe, además de la manera en que lo estoy explicando,
y además por errores propios de la autoridad que acaban afectando al sistema en su conjunto. Yo acabo simplemente diciéndoles algo en la educación superior, que es un asunto que lo hemos visto desde el año 2014 con lupa. Ya con la pandemia teníamos más de 200.000 estudiantes fuera del sistema. Es cierto que están en las universidades denegadas que no cierran, y es cierto que algunos pueden haberse trasladado. Pero hay un colchón muy importante, estamos hablando de más de 200.000 estudiantes que todavía no entran, no se trasladan y están, digamos, en el limbo educativo. ¿Cómo podemos entender que se cree un sistema, se creen normas, se cree un licenciamiento que acabe perjudicando a los estudiantes? Está bien, salen universidades, salen institutos que nunca debieron entrar y se sanea el sistema, pero la mirada tiene que concentrarse en el estudiante. ¿Cómo puede aplicarse un sistema que acaba afectando al estudiante? Creo un sistema para ayudarlo y acabo afectándolo antes de la pandemia con 200.000 afuera. Y le digo además al estudiante que está en esa universidad denegada, le digo, yo como Estado le digo, estoy denegando tu universidad, porque no tiene condiciones básicas de calidad, no tiene infraestructura, en fin, tiene una fachada como universidad. Pero tiene 2 años, ¿eh? Se va todavía, tiene un proceso de 2 años para el cierre. Tú puedes concluir en esos 2 años y yo te voy a registrar tu título en esos 2 años. Concluye. O sea, el Estado diciéndole al estudiante de una universidad que denegó, que no la autoriza y que sale del sistema, diciéndole, acaba ahí en esa universidad, acaba y te voy a registrar el título. O sea, ¿qué mensaje estamos dándole al estudiante, diciéndole como Estado que acabe en una universidad que nunca cumplió condiciones básicas de calidad? ¿Qué futuro le podemos dar a ese estudiante de una universidad que no va a existir nunca más, cuyos estudios se hicieron de la manera que se hicieron sin cumplir los requisitos mínimos de calidad? Esa mirada estatal, esta estrategia de mirar el sistema educativo es el que nos parece perverso y debe corregirse. Con motivo de la pandemia, ahora ya no es el tema de negación de universidades. Con motivo de la pandemia se escala con la educación básica, la educación técnica, la educación superior. ¿Y qué pasa? Cuando requerimos de oferta educativa para que no se detenga la educación, ¿qué hacemos? Detenemos la oferta educativa. Detenemos la oferta con marcos regulatorios establecidos, criterios cambiantes, que lo que hacen es desalentar a las instituciones serias, ya licenciadas, en poder aportar para que la educación en el Perú pueda seguir creciendo.